He estado hablando a través de autores, poetas y dramaturgos desde el principio de los tiempos. He colocado mi verdad en las letras de sus canciones, en los rostros de las pinturas, en las formas de las esculturas y en cada latido del corazón humano durante todas las épocas anteriores. Y será así en las épocas por venir. Cada persona se acerca a la sabiduría de la forma en que le es más fácil comprender, en la que todo le resulta más familiar. Cada mensajero de Dios obtiene verdad de los momentos más simples y la comparte con igual sencillez. Lo que ustedes acaban de escuchar hace parte de un libro que se llama Conversaciones con Dios 3. Pero quiero aclarar algo. Por mi parte, no pertenezco a ninguna religión, no hago parte de ningún culto, de ninguna religión, de ningún grupo religioso. Sin embargo, los respeto a todos de manera sincera y honesta. Respeto todos los credos, las creencias y las personas que puedan pertenecer a cualquier tipo de religión, porque si sienten que por ese medio pueden llegar a la fuente, está perfecto, ¿de acuerdo? Por nuestra parte, nos gusta llegar a esa fuente de manera libre, ¿de acuerdo? Entonces, eso que ustedes escucharon, ese audio, pertenece a Conversaciones con Dios 3. Y el día de hoy, para sentar las bases de estos videos que vamos a empezar a hacer de ahora en adelante, vamos a leer una parte de este libro que se llama Conversaciones con Dios 1. Recuerden, si ustedes están interesados solamente en las lucecitas que ven en el cielo, los llamados ovnis, y eso es lo único que llama su atención, probablemente esta no sea la mejor cuenta para ustedes. UFO Internacional probablemente no sea el mejor lugar. Ahora bien, si ustedes están interesados en conocer a profundidad el misterio de la vida extraterrestre, a sumergirse en un viaje espiritual, a crecer y expandir su conciencia, a crecer en cuerpo, mente, espíritu, a sembrar semillas de luz en la humanidad, a hacer del mundo un lugar mejor, probablemente este sea uno de los mejores lugares para ustedes. Si desean expandirse de adentro hacia afuera y si se dan cuenta que el cambio empieza por cada uno de nosotros, este quizás sea uno de los mejores lugares que puedan encontrar para eso, ¿de acuerdo? Entonces, como se dan cuenta, lo que queremos compartir es información profunda, de sabiduría, de conocimiento y que ustedes la interpreten de manera libre. Por favor, siéntanse libres de cuestionar toda la información que vamos a dar aquí. No crean nada de lo que les vamos a decir, simplemente cuestionen, indaguen, profundicen, investiguen, averigüen, váyanse a otros canales, a otras cuentas, interactúen con otras cuentas de ovnis, de vida extraterrestre, otras cuentas de conciencia, de expansión de conciencia, para que contrasten la información y por favor siempre busquen su propia verdad, ¿de acuerdo? No dejen que nadie la imponga, simplemente sean ustedes buscadores de esa verdad. No voy a leer el libro totalmente, voy a leer simplemente las partes principales como para sentar las bases de este inicio de este libro y posterior a eso haremos una reflexión, ¿de acuerdo? Conversaciones con Dios 1, una experiencia extraordinaria. Neale Donald Walsch. Vamos a empezar acá. Introducción. Está usted a punto de vivir una extraordinaria experiencia. Está a punto de mantener una conversación con Dios. En la primavera de 1992, recuerdo que fue por Pascua, un fenómeno extraordinario ocurrió en mi vida. Dios empezó a hablar con usted a través mío. Me explicaré. En aquella época era muy infeliz, personal, profesional, emocionalmente. Sentía que mi vida era un fracaso a todos los niveles. Dado que desde hacía años había adquirido el hábito de escribir mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba, cogí mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio y empecé a volcar mis sentimientos. Esa vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona de la que yo imaginaba ser una víctima, pensé que iría directamente a la fuente, directamente al mayor victimizador de todos. Decidí escribir una carta a Dios.
Fue una carta rencorosa, apasionada, llena de confusiones, deformaciones y condenas. Y un montón de enojosas preguntas. ¿Por qué mi vida no funcionaba? ¿Qué haría que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones? ¿Siempre iba a escaparse la experiencia de disponer de suficiente dinero? Finalmente y sobre todo, ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? Para mi sorpresa, cuando hube acabado de garabatear toda mi amargura, mis preguntas sin respuestas y me disponía a dejar la pluma, mi mano se quedó suspendida sobre el papel, como si la sostuviera una fuerza invisible. De repente, la pluma empezó a moverse por sí misma. No sabía en absoluto lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que iba a acudir a una idea, de modo que decidí dejarme llevar. Y lo que salió fue: ¿realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas o simplemente te estás desahogando? Parpadeé y entonces surgió una respuesta en mi mente. La escribí también. Las dos cosas. Es verdad que me estoy desahogando, pero si esas preguntas tienen respuesta, tan cierto es que quiero oírlas como que hay infierno. Muchas cosas son ciertas, como que hay infierno, pero ¿no sería más agradable que lo fuera como que hay cielo? Y escribí: ¿qué se supone que significa eso? Sin que yo lo supiera, había empezado una conversación y más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo un dictado. Voy a continuar por acá, me va a saltar las partes más importantes para poder hacer la reflexión al final, ¿de acuerdo? ¿Cómo habla Dios y a quién? Hablo a todo el mundo, constantemente. La cuestión no es a quién hablo, sino quién me escucha. No me comunico únicamente con palabras, en realidad, rara vez lo hago. Mi modo usual de comunicarme es por medio del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden darse al mismo tiempo. Al comunicarme con el pensamiento, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramientas de comunicación que las simples palabras. Utilizo también el vehículo de la experiencia. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos, la experiencia, utilizo las palabras. En realidad, las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a interpretaciones equivocadas y muy a menudo malentendidas. La suprema ironía del asunto es que vosotros hayáis dado tanta importancia a la palabra de Dios y tan poca a la experiencia. La cuestión consiste en discernir. La dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica. Vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso, son siempre míos. Todo lo demás viene de otra fuente. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. La palabra más clara son aquellas que encierran verdad. El sentimiento más grandioso es el llamado amor. Alegría, verdad, amor. Los tres son intercambiables y cada uno lleva siempre a los otros, no importa en qué orden se encuentre. Una vez determinado utilizando estas directrices, qué mensajes son míos y cuáles proceden de otra fuente, lo único que falta saber si mis mensajes serán tenidos en cuenta. Hasta aquí quiero leer literalmente lo que fue esa parte resaltada de este libro de Conversaciones con Dios. Y como les digo, la idea de leerles esto no es sumergirlos en ninguna creencia religiosa de ningún tipo. Ni en un grupo, ni en una secta, ni en absolutamente nada. Ni en promocionarles un producto después de esto. No intento venderles nada.
no intento ofrecerles más que la información de profunda sabiduría que encontré en este libro. Porque como les digo, he venido siendo un buscador de la verdad, un buscador de sabiduría. La he encontrado en múltiples libros y se los puedo escribir. Se los puedo escribir si lo desean. Se les puedo enviar la lista de libros de profunda sabiduría que he encontrado. Pero como les mencioné, esta serie de libros, ya voy en el libro 3, quizás no, hasta la fecha, hoy siendo 9 de enero del 2025, es la serie de libros de mayor sabiduría que yo haya encontrado en mi vida. Y como me conecto muy bien con mi intuición, me pidió que se los compartiera. Y quiero hacer una reflexión de lo que hemos leído. Esta energía dice que se comunica por medio de sentimientos, de pensamientos, de experiencias y de palabras. Ahora bien, quizás alguna vez ustedes han hecho una oración y de pronto llega alguien que les dice algo que ustedes esperaban escuchar. De pronto suena una canción con un mensaje que ustedes esperaban oír. De pronto ven un aviso en la calle con una frase que les queda marcado. Quizás se encuentran con una persona que les comparte algo que ustedes estaban esperando. A lo mejor, después de una oración, después de elevar una oración, después de pedir algo, se encuentran con una persona que les pide un consejo. Y ustedes le dan el consejo a esa persona. Cuando ustedes se dirigen a esa persona, se dan cuenta y son conscientes de que todas las palabras que ustedes le dijeron a esa persona son justo las palabras que ustedes necesitaban escuchar. ¿Alguna vez, cuando han hecho una pregunta o han hecho una oración, o su forma de comunicarse con el todo, con la fuente, con la inteligencia infinita, y han visto un libro en una biblioteca, se lo han encontrado en una mesa, han abierto su libro en cualquier parte y de pronto encuentran una frase que les da ese mensaje que estaban esperando? Pero quizás nos cuestionamos, ¿sucedió de verdad? ¿Me lo imaginé? No, quizás no es cierto. Quizás solamente es mi imaginación. Quizás solamente es una casualidad nada más. Y nos quedamos con eso. Y es ahí cuando este ser, el todo, nos dice, el problema no es a quien le habla, el problema es quien escucha. Y para escuchar tenemos que estar muy presentes. Es escuchar esa intuición. Porque la intuición es Dios hablándote. Cuando haces una oración, eres tú hablando con el todo, con esa inteligencia infinita. Pero cuando escuchas tu intuición es Dios hablándote. ¿Ves? Ese medio de comunicación. La oración eres tú hablando con Dios, con la inteligencia infinita, con el todo. Pero la intuición es Dios hablando contigo. Y si tú logras sincronizarte con esa frecuencia, si tú logras ver esos mensajes que esa inteligencia infinita te quiere transmitir, es muy probable que te des cuenta de que siempre te responde. De alguna u otra manera, por medio de señales. Él ya nos dijo cómo se comunica, ¿verdad? Quiero volverlo a leer para que te des cuenta. Estas son algunas de las formas: los sentimientos, los pensamientos, las experiencias y las palabras, teniendo en cuenta que las palabras es el medio menos fiable de comunicación, porque las palabras a menudo se malinterpretan, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque una palabra es muy subjetiva. Cuando tú recibes una conversación, cuando escuchas estas palabras, probablemente mucha gente va a escuchar esto como si yo le estuviera metiendo en alguna religión, como si lo estuviera invitando a que se uniera a alguna secta, a alguna religión, a algún grupo, a lo que sea. Y no, por el contrario, le estoy diciendo: sé libre. Viniste a ser libre, ¿de acuerdo? Sé todo lo libre que seas. Cuestiona, indaga, averigua. Niégate a creer todo esto. Pruébalo por tu propia experiencia.
No creas en nada de lo que decimos. Ve a otros lugares. Hay miles de cuentas compartiendo esta información. No somos los únicos. Pero si algo de esto resuena en ti, quiero decirte que este ser, esta inteligencia infinita, el todo, se comunica de cualquier forma. Si es el todo, ¿cómo crees que se puede comunicar? ¿Crees que se puede comunicar mediante un video de YouTube que te salga de repente? Sí. ¿Crees que se pueda comunicar con un libro que llegue a tus manos? Sí. ¿Crees que se pueda comunicar con un consejo que alguien te pide y tú se lo das y que ese consejo no era para él sino para ti? Sí. ¿Crees que se puede comunicar con una situación que ves, que llama tu atención y te pone a reflexionar? ¿Crees que llama tu atención con la ley del espejo? Y es decir, que ves en otros lo que necesitas mejorar en ti, que ves en otros lo que te gustaría ser, que te reflejas en otros, que probablemente aquello que cuestionas es aquello que necesitas cambiar en ti, que probablemente eso que más juzgas es eso que necesitamos cambiar dentro de nosotros mismos. ¿No crees que esa es esa inteligencia infinita quizás hablándonos? A lo mejor sí. A lo mejor sí. Y si esa entidad es el todo, que siento que es el mejor término con el que podemos describirlo porque es todo. No hay nada que esta entidad no pueda hacer. Y algo que él no es, no puede existir, porque si es el todo, todo está incluido dentro de él. Todo. ¿De acuerdo? Quiero que expandas tu mente hacia ese concepto. El todo. Porque quizás el término de Dios está muy arraigado hacia el tema religioso. Incluso, para no ir muy lejos, cuando llegaron los españoles a conquistar América, fueron considerados por los indígenas como dioses. Eran seres que venían en barcos con una tecnología avanzada, de armas avanzadas, y fueron considerados como los dioses. De igual forma, en la antigüedad, cuando se presentaban encuentros con seres venidos de otros lugares del universo y cuya tecnología excedía de manera exponencial los conocimientos de estas tribus o de estas comunidades, estas los consideraban como dioses. Entonces, dioses como los que conocemos como Zeus, Perseo, todos estos en realidad eran seres que venían de otros lugares del universo. Y así ha venido sucediendo durante toda la historia de la humanidad, donde empezamos a considerar dioses a entidades que tienen avanzados niveles tecnológicos, a seres que tienen avanzados niveles tecnológicos, a seres que vienen de otros lugares del universo, que tienen altos grados de conciencia, altos grados de espiritualidad, y de manera significativa generan un cambio, una impresión en estas comunidades que los avistan. Entonces son considerados inmediatamente como dioses. Entonces allí viene el problema de las palabras, que están sujetos a la tergiversación. Entonces, las palabras, como lo dice en ese libro, probablemente es el medio menos confiable para transmitir un mensaje. Y esto es lo que yo estoy utilizando en este momento para transmitirles este mensaje. Entonces, quizás la mejor palabra para referirnos a esta entidad, a este ser, a esta energía que permea todo cuanto existe, es el todo. Entonces, este todo se comunica contigo de múltiples maneras. Solamente te invito a que no dudes, a que cuando hagas una solicitud al universo, no dudes de la forma como puede llegar esa respuesta. Mantente atento con tu corazón abierto y tu mente expandida para ver cómo puede llegar ese mensaje. Puede llegar en medio de una canción, puede llegar en medio de un video, puede llegar en medio de una imagen, puede llegar en medio de una conversación, puede llegar en medio de una conversación que escuchas
puede llegar en medio de una melodía, un pensamiento que llega muy rápido, algún pensamiento muy elevado, porque como esta inteligencia infinita lo dice, la mejor forma de reconocer si es un pensamiento que proviene de la fuente es la siguiente: vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Entonces, lo más maravilloso, lo más increíble, lo más poderoso que pueda llegar a tu corazón, a tu mente, probablemente sea el todo, la inteligencia infinita, la conciencia infinita, tratando de comunicarse contigo y dejándote tu mensaje, dejando un mensaje para ti. Ahora bien, cuando hagas plegarias, lo vamos a abordar más adelante, pero quiero hacer un énfasis en eso. Cuando hagas una plegaria, nunca la hagas en súplica, nunca pidas algo que quieres. ¿Cómo? Sí, déjame explicarte. No lo pidas como que lo quieres, porque si tú le dices al universo y a Dios, deseo esto, el universo y Dios y la entidad y el todo va a obedecer lo que le pides y va a hacer que lo desees. Y lo vas a seguir deseando y deseando y deseando una y otra vez. Pero tú, ¿qué realmente quieres? Que se manifieste, ¿verdad? En el plano físico, crearlo. Entonces, la mejor forma que puedes hacer para que eso se manifieste es por medio de la gratitud. Entonces, la próxima oración que vayas a hacer y que eleves a ese nivel de conciencia infinita, como sea tu concepción, a esa entidad que es el todo, eleva tu oración de una manera en forma de gratitud, es decir, agradeciéndolo, porque tienes la certeza absoluta de que ya es un hecho, de que ya está sucediendo en tu realidad y que se va a materializar sí, o tal vez sí, o quizás sí, o de pronto sí. Y si tienes esa certeza y esa fe de un grano de mostaza, sucederá. Pero tienes que mantenerlo en tu corazón pidiéndolo por medio de la gratitud. Entonces, agradécelo. Haz esa oración por medio de la gratitud. Te voy a dar un ejemplo de ello. Gracias, inteligencia infinita. Gracias, Padre. Gracias, conciencia infinita, por la casa de mis sueños. Gracias por ese lugar que siempre soñé. Gracias porque está rodeada de hermosa naturaleza. Gracias porque se encuentra cerca de personas maravillosas. Gracias porque fluye la vida, el amor en ella. Gracias porque me encuentro con un hogar maravilloso dentro de ella. ¿De acuerdo? Quiero compartirles este mensaje desde la profundidad del ser y espero que esta información sea de gusto y valor para ustedes, ¿de acuerdo? Recuerden que nos vamos a seguir viendo en otros videos y nada, les dejo este mensaje para que lo reflexionen, déjenme su opinión en los comentarios, ¿de acuerdo? Nos vemos en un siguiente video y chao, chao.